Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:01, damos la bienvenida a nuestro compañero Abel con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo, abogados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. ¿Se me oye bien? Perfectamente, alto y claro, como se suele decir. Muy bien. Y además está muy bien que te digamos alto y claro porque hoy tenemos un tema muy importante que conviene que lo dejemos bien atado, como se suele decir, para evitar luego sustos. Así que, cuando quieras, Abel, arrancamos. Muy bien, pues mira, hoy quiero hablaros de la importancia del convenio regulador en los procesos de divorcio. Ujú. ¿Vale? Esto es un tema que a priori todo el mundo conoce. Cuando hay un divorcio o separación de mutuo acuerdo, recordemos que cuando hay menores, ahí hablamos de separación o convenio regulador, también se aplica a las parejas de hecho, es decir, no es necesario estar casado para que este tipo de convenios reguladores pues se apliquen. Es más, cuando hay menores, obligatoriamente ha de quedar presentado en el juzgado, homologado por el juzgado y por el juez y el Ministerio Fiscal, por protección a los menores. Y me gustaría empezar con el famoso refrán popular de que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Tenemos que discrepar totalmente, ¿no? Hay refranes que son muy ciertos y muy útiles y muy verdaderos. Y este que hemos dicho, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, tiene tantos matices que no podemos estar de acuerdo, ¿no? Es decir, en general, dentro de una horquilla del 1 al 100, pues un acuerdo, lo justo digamos que es el 50, pues en una horquilla de un 40-60, pues a lo mejor sí que vale la pena esa cesión. Dice, bueno, me quedo con lo que yo creo que es un 40 y el otro pues un 60, recibo un 10% más de lo que tenía previsto y un 10% menos. Luego, pues la verdad que es mucha diferencia, pero ante el riesgo de lo que supone un pleito, pues es normal que muchas veces, pues bueno, un acuerdo dentro, repito, de unos márgenes razonables, pues se llegue a un acuerdo que consideramos, pues bueno, si no malo, por lo menos regular. En el tema de los divorcios y las separaciones, son procesos muy angustiosos, muy duros, que producen mucho estrés a las personas. Cuando hay niños, además, pues es un ingrediente más que preocupa a los padres. Y a veces por agotamiento simplemente pues se firma cualquier cosa. Esto lo vemos a diario, ¿vale? Que bueno, que nos vienen personas y nos dicen, bueno, es que esto es lo que firmé. Y digo, bueno, es que ahora te perjudica mucho. En su momento te parecía, pues bueno, aceptable. Tengamos en cuenta que un convenio regulador, cuando hay niños, y aun por agotamiento tanto de él o de ella, se firma porque ya no aguanta más discutir, o a veces hay otras personas, terceras personas, porque hay nuevas relaciones y bueno, uno pues lo relativiza todo. Pero un convenio regulador, cuando tenemos niños de 4 5 6 10 años, pues no nos tenemos que hacer la cuenta de que eso se va a aplicar solo hasta que los hijos tengan 18 años. Porque en la mayoría de convenios reguladores lo más importante o lo más esencial suelen ser la guardia y custodia de los menores, pero es que los menores llegan a un momento que se hacen mayores, por lo tanto la guardia y custodia pues ya se deja de tener porque son mayores de edad y se pueden ir de casa si quieren. Pero las obligaciones de pensión de alimentos, de mantener a los hijos, pues nuestra jurisprudencia la alarga a veces mucho más allá de la mayoría de edad. En la mayoría de convenios reguladores se obligan los padres, a veces es el padre, a veces la madre, se obligan ambos a alimentar a sus hijos, lo que se llama comúnmente con la pensión alimenticia o la manutención, que a veces aún se sigue llamando. Ujú. Se suele poner la coletilla, normalmente estas dos, hasta que los hijos sean económicamente independientes o hasta que los hijos acaben de estudiar. Y entonces ahí nos encontramos con que eso puede ser muchos años. Quiero decir, si tú tienes un hijo o una hija o dos de 5 añitos y resulta que son económicamente independientes a los 30 años,
pues esos son 25 años. Estás firmando claro, 25 años. Estás firmando un contrato, un convenio regulador no deja de ser un contrato entre dos partes que regulan ciertas cosas entre esos dos cónyuges que están separando, que ya dejan de ser cónyuges, pero que va a afectar a sus hijos durante casi más años de mayoría de edad que de minoría de edad. ¿De acuerdo? Y eso es muy serio, ¿no? Además, en los convenios, ahora repasaremos así esquemáticamente, lo haré, intentaré, tengo aquí un guión para no divagar mucho, porque es un tema que me gusta mucho y empezó a divagar, ¿no? Pero, entre otras cosas, en los convenios reguladores también se pacta la liquidación del patrimonio que se tiene, del patrimonio conyugal, la mayor parte de las veces ganancial, e incluso se puede llegar a pactar la liquidación del patrimonio que se tiene privativo, es decir, los cónyuges tienen un piso, o dos, o tres, o incluso una empresa, ¿de acuerdo?, de la que viven los dos, un bar, un hotel, un restaurante, cualquier otro, una tienda de comestibles, de ropa, es decir, que lo han llevado el matrimonio durante tiempo y hay que ver cómo se gestiona eso. Eso se firma en un convenio regulador. Claro, esas situaciones generan un estrés impresionante y al final, por puro agotamiento o porque no se soporta ese estrés, se acaba uno relajando su postura. Y una vez firmado ya es complicado modificar lo firmado. Existe el procedimiento de modificación de medidas, pero que solo es aceptado pues cuando el cambio de circunstancia en una de las dos partes contratantes es tan alto, es tan abismal que ese acuerdo pues ya tiene que ser modificado, ¿no? Y por eso, repito, en este caso especialmente no se aplica el refrán de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Cuando las exigencias de una de las partes son descabelladas y a veces, francamente, lo son. ¿De acuerdo? Y puede que puedas cumplir tu parte del convenio cuando lo firmas porque estás agotado y prefieres pagar ese alto precio, pero ¿quién te dice a ti que lo vas a poder cumplir al año que viene, o a los 2 años, o a los 10 años? ¿Vale? Por lo tanto, lo que quiero decir a tus oyentes y a los que estén viendo nuestro canal de YouTube, pues que se dejen asesorar por el abogado también, ¿no? Que la decisión siempre la tiene el cliente, ¿no? Pero es bueno ver las cosas con perspectiva, ¿no? Es que actualmente estoy en un proceso de estos judicial, ¿no? Con unos clientes, un cliente en concreto, que se ha roto un mutuo acuerdo porque el cambio de circunstancias ha perdido el trabajo, ¿no? Y lo que podía comprometerse, él se ha dado, que era mucho, se estaba comprometiendo muchísimo, ¿vale? Por puro agotamiento, ¿no? Y gracias a Dios, y aunque sea por una desgracia, que es perder el trabajo, es lamentable, entonces ha visto como decir, ostras, yo que creía que podía cumplir, de la noche a la mañana me he quedado sin trabajo. Y no solo que no pueda cumplir la obligación de pensión de pagar a mis hijos, bueno, se lo tengo que dar a mí, a su mujer, a la madre de los niños, pues si es que estamos en serio riesgo de poder comer, ¿vale? O, claro, no ya, siempre está la ayuda familiar, ¿no? Pero sí, muy importante es decir, ostras, es que nos creemos que mañana y pasado mañana y el año que viene va a ser una repetición del ayer y del de antes de ayer y del hoy, y la vida nos cambia de un momento a otro, ¿no? De repente, por eso siempre hay que entrar en una negociación de convenio regulador de separación o divorcio con una perspectiva temporal muy larga. Y hago una pregunta a ti, yo me la hago muy comúnmente, esta pregunta a mí mismo. Te hago la pregunta a ti y que se la hagan nuestros oyentes. ¿Cuántas cosas nos han sucedido en nuestras respectivas vidas, en la tuya, en la mía, en la de los oyentes, en los últimos 10 años? Muchas. Muchas, ¿eh? ¿Y en los últimos 20? Pues también. Muchísimas. Pero ¿cuántas cosas les ha pasado a las personas mayores que nosotros, a tus padres, a tus tíos, en los últimos 20 años? ¿Cuántas cosas nos han pasado? Claro. Nos podemos comprometer
livianamente, sin demasiada reflexión, a un contrato, un papel de 5, 6, 20 folios, depende de los casos, que quizás rija nuestra vida, nuestra economía 10, 15 o 20 años? No. Ojo. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero que mis clientes se hagan en todo momento, que tus oyentes lo tengan a bien recordar, y sobre todo nuestros oyentes en el canal de YouTube que en un proceso que se dejen aconsejar, que miren con perspectiva temporal a muy largo plazo, que no las prisas, ¿vale? Y que si nos abocan a un procedimiento judicial y a un juicio, pues ya veremos. Siempre antes del juicio se puede llegar a acuerdos. Hay a veces que no, porque hay tanto odio, tanto enfrentamiento, tantos sentimientos encontrados. Del amor al odio se pasa en 0, ¿de acuerdo? Y a veces es complicado. Pero bueno, hasta esas discusiones, hasta esa ruptura de negociaciones es bueno dejar atemperarla. Y si uno se quiere tirar al precipicio, pues que se tire y que probemos lo del buen juicio o el mal juicio, el mal pleito que pueda haber, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. ¿Qué se regula y aquí voy a ser bastante esquemático porque cada punto podría dar para horas de hablar, ¿no? ¿Qué se regula en un convenio regulador? Pues lo lógico. ¿Quién tiene la patria potestad y la guardia y custodia de los niños? La patria potestad siempre, salvo casos muy graves, además es irrenunciable, la tienen los dos, los padres y la madre. La guardia y custodia, como todo el mundo sabe, puede ser monoparental, a favor del padre o a favor de la madre, y también custodia compartida. Sí que es verdad que hoy en día el régimen, uno de los regímenes predilectos, tanto por los padres y madres como por los tribunales, es la custodia compartida. Me gustaría hacer resaltar que ni un caso, ni el otro, ni la monoparental ni la custodia compartida son ni mejores ni peores. Creo que hay que hacer un guante a medida para cada situación. A veces puede haber cosas intermedias entre las dos, ¿no? Un 40-60 del tiempo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las profesiones del padre y de la madre tienen unos horarios tan especiales que aconsejan tener una forma de reparto de esa carga y del cuidado de los niños un poquito diferente, no como el rey Salomón, partir por la mitad y ya está. No sé, no todo es matemático, hay que escuchar mucho y hay que ser cabal y adaptar lo que vaya a ser mejor para el padre y la madre, y sobre todo para los chiquillos. No es lo mismo hablar de custodia compartida con unos niños lactantes que con unos niños de 10 añitos que con adolescentes ya, ¿no? Que a veces lo que hay que tener es 1000 ojos, ¿no? Para decir, casi no, que mejor no nos separamos para vigilar a estos, ¿no? Tanto si hay custodia compartida como monoparental, pues en el convenio regulador se ha de pactar las visitas. Oye, y hay que pensar un poquito bien, porque hay visitas, bueno, pues que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa en el cumpleaños del padre o de la madre si la custodia es compartida y la tiene el otro? Pues porque a lo mejor pues se ha de pactar eso, o los cumpleaños de los abuelos, o las visitas de otros familiares importantes. Es decir, para el buen desarrollo emocional de los niños también es importante que vean a los abuelos, a los tíos, a las tías, ¿de acuerdo? A lo mejor hay que pactar esas cosas. Que dices, bueno, se sobreentiende bien, pero si está pactado en el contrato, en el convenio regulador, pues mucho mejor. Y sobre todo, la piedra angular de un convenio regulador es siempre la pensión de alimentos, ¿no? Esa es la piedra angular, junto el reparto o la liquidación de los bienes en común, ¿no? De la atribución de la vivienda, quién se queda la vivienda, ¿vale? Si no se la queda ninguno de los dos, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Se vende, se alquila y se reparte el alquiler? ¿O el que se la queda tiene que compensar al otro por su mitad de alquiler? ¿Qué pasa con todo eso? Al final, la experiencia nos dice que todo esto es muy prosaico, ¿no? Que al final la parte económica de una separación lo es casi todo, ¿no? Porque sí, hablamos de los niños y tal, y de la justicia y tal, pero al final lo que uno ve es que te estás comprometiendo a un contrato que quizás son 15 o 20 años, vete tú a saber,
y que te puede dejar en la más absoluta ruina, y que eso hay que mirarlo bien, ¿de acuerdo? También la pensión se pacta, hoy en día es menos habitual la pensión compensatoria. La pensión compensatoria es aquella pensión que se tiene que pagar un cónyuge al otro porque se ha producido un desequilibrio económico al divorciarse, ¿no? Hoy en día se da poco entre matrimonios jóvenes. Esto era muy habitual en matrimonios más tradicionales, en los típicos que el hombre ha sido el único que ha trabajado, la mujer se ha ocupado siempre de la casa, no ha cotizado casi nada o nada, ¿vale? Y con 60 años pues, deciden divorciarse, pues la verdad que una de las dos partes, normalmente la mujer en familias tradicionales, queda totalmente desamparada, y esto la ley lo protege con la pensión compensatoria. En matrimonios jóvenes, digo jóvenes, menores de 50 años, en las que la mayoría de la gente trabajan los dos, incluso hoy en día es muy habitual en que las mujeres tengan retribuciones incluso más altas que los esposos, ¿de acuerdo? Entre otras cosas porque hay un porcentaje altísimo de mujeres que se han preparado muchísimo, tienen carreras y han adquirido, pues han llegado a posiciones profesionales buenas, y ya no vale el estereotipo de que el hombre gana más. Eso ha sido así históricamente, desgraciadamente, pero yo creo que la igualdad cada día es más habitual y no se produce tanto desequilibrio, o si se produce se puede subsanar. Por lo tanto, en muchos convenios reguladores pues se pactan pensiones compensatorias al cónyuge pues de un año, de dos, ¿no? Pues para que le dé tiempo a la esposa o al marido, si ha quedado en una situación un poco más débil, pues en volver a engancharse al mercado laboral, o si ha pedido reducción de jornada, pues volver a pedir jornada completa, y ese tipo de cosas, ¿vale? Que en el convenio regulador se tienen que pactar. La atribución de la vivienda, como hemos dicho, es muy importante, y muchas viviendas, como bien sabes, José, tienen una cosita que se llama hipoteca, que hay que pagar, ¿vale? Y al banco normalmente se le atrae al pairo que tú te divorcies. Al banco se lo debéis los dos, la hipoteca, y en muchos convenios reguladores se pone como condición sine qua non, y me parece bien, pues que dice, si la casa te la quedas tú, también salgo yo de la hipoteca. Si la casa me la quedo yo, te saco a ti de la hipoteca. No me voy a quedar yo la vivienda y la deuda va a seguir siendo de los dos. Claro. Esto es muy importante antes de comprometerse en el convenio regulador, pues tantear al banco, ir al banco y decir, oye, mira, estoy divorciándome, la casa me la voy a quedar yo, tenemos aún 80.000 euros de hipoteca pendiente, tengo que sacar a mi esposa de la hipoteca. ¿Me concederías a mí la hipoteca solo de los 80.000 euros solo a mí, o tengo que aportar otras garantías? Y eso consultarlo antes. ¿Por qué? Porque puede que nosotros nos comprometemos muy alegremente en el convenio, sí, me quedo yo la casa y tranquila, te quito del préstamo. Y luego llega la hora de la verdad y el banco dice, no, para quitarte el préstamo me tienes que presentar el aval de tus padres u otras garantías que a lo mejor no tienes, y ya has firmado un convenio regulador que al día siguiente de haberlo firmado no se va a poder cumplir. Ya tenemos el lío. Por eso hay que reflexionar mucho a la hora de firmar un convenio regulador. Y luego está la liquidación de los bienes, ¿no? Es decir, el típico matrimonio que tiene su vivienda, su apartamento en la playa, pues oye, ¿qué se hace? Pues habrá que venderlo, ¿no? Y muchas veces pues cuesta llegar a esto, al acuerdo, a la vez que te estás divorciando. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de los dos se lo quiere quedar. Y ocurre como en las herencias cuando hay varios herederos de una casa. El que se lo quiere quedar dice que vale poco, y el que lo quiere vender dice que vale mucho, ¿vale? Pues hay que llegar también a un consenso de lo que valen las cosas antes de decir quién se lo queda o quién no se lo queda. Y bueno, luego hay otras cuestiones que a mí me gusta pensarlas, ¿no? Y traerlas a colación en estos procesos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Sobre todo en matrimonios mixtos o no tan mixtos, ¿no? O más homogéneos de cultura. Estoy hablando de cosas como, por ejemplo, decidir si el hijo toma o no la comunión, si el hijo, porque sea de alguna religión, pues hace la circuncisión, o sea, se hacen alguna operación de índole religioso y que afecta a los genitales, o si recibe
cierto sacramento islámico, católico. No sé, temas de estos que a veces sí que provocan cierta tensión, ¿no? El hecho de, bueno, pues quiero que vaya a un colegio religioso, ¿no? Pues no, yo quiero que vaya a un colegio laico. Estas cosas deberían de hablarse antes de casarse, ¿no? Oye, si tenemos hijos, yo quiero que vayan a un colegio normal, sin que sea laico, que en la religión... Ah, no, no, pues oye, yo quiero que mi hijo tome la comunión y que haga... Vamos, que en mi familia somos muy practicantes católicos, todas estas cosas son buenas hablarlas antes de casarse, ¿vale? Pero resulta que no se hablaron en su momento y cuando es el divorcio, pues resulta que son muy importantes. Claro, una comunión cuesta dinero, Sí. normalmente, ¿de acuerdo? También es importante que hay familias de orígenes de países extranjeros, ¿no? Y llegan las vacaciones o llega algún momento en el que hay que viajar, ¿no? Y dicen, no, es que soy de Ecuador y quiero que mi hijo viaje a Ecuador estas vacaciones o a Colombia o a Marruecos o donde es la familia o a Rumanía, ¿no? Que tenemos Ujú. muchos nacionales de cualquier otro país o a Inglaterra o a Francia o a Alemania, ¿no? Es decir, pues que se pacte en los convenios cómo se va a comunicar eso, quién corre los gastos. También es importante decir, bueno, en el tema de la recogida de menores, ¿no? Hay gente que a lo mejor por cuestiones laborales, bueno, pues tú te divorcias, aquí en Valencia, en Madrid, en Barcelona, y tienes la custodia la tiene el otro progenitor, el padre y la madre, y a ti te sale un trabajo, tú lo recogías los fines de semana que te tocaba y el día intersemanal, todo esto está muy bien, pero resulta que te cambian a 500 kilómetros tu centro de trabajo y te tienes que ir. Eso o perder el trabajo. Ostras, los niños, yo tengo derecho, ahora vivo a 500 kilómetros, ¿me los puedo llevar? Sí, ¿cómo? Vale, eso cuesta dinero. Que vengan en avión, que vengan en tren, ¿cómo? Si me desplazan a Mallorca, ¿qué hacemos? ¿Quién paga el desplazamiento? No sé, hay cosas que en la mayoría de matrimonios no tiene por qué suceder, o en la mayoría de familias, pero hay en otras que podemos prever que se produzcan cambios sustanciales, pues lo bueno sería reflexionar, ¿no? Ujú. Reflexionar sobre lo que firmamos. Y yo creo que he hecho un repaso rápido, pero que no me dejo nada importante. Sí, sí. Voy a terminar como he empezado. No siempre un mal acuerdo es mejor que un buen pleito. Pues en vistas a ver que hay muchas cosas que tener en cuenta y muchas preguntas que a lo mejor ni te planteas, como el propio hecho de si se quiere tener hijos, porque a lo mejor la pareja esa pregunta ni se hace, una parte le da por hecho, la otra parte da por hecho, pero lo contrario, y cuando se casan y todo, dice, bueno, nos hemos casado, vamos a por el niño por la niña, y dicen, no, no, cuida, si yo no quiero tener hijos, ¿cómo que no? Y ahí puede haber un problema también importante. Sí, sí, sí. Eso es los acuerdos prenupciales, que los vemos mucho en el derecho anglosajón, en las películas norteamericanas, pero bueno, son acuerdos también válidos, inusuales en España, pero válidos igualmente. Sí, sí. Bueno, es todo esto un poco apasionante, ¿no? Sí. Es decir, al final lo que los abogados buscamos es la no conflictividad. Lo que pasa que hay a veces que nos encontramos propuestas y posturas enfrente muy descabelladas, muy intransigentes y sobre todo imposibles de cumplir. Entonces, cuando te plantean ya los procesos de divorcio, que es el documento, intentamos de mutuo acuerdo, siempre se intenta de mutuo acuerdo, ¿vale? Siempre se intenta llegar a acuerdos y siempre hay cesiones por las dos partes. Y, y a veces vas cediendo un poco, vas cediendo otro poco y cuando hemos dicho al principio un 60-40, pues bueno, un 60-40, pero a veces ya estás en un 70-30 y dices, ostras, es que el 70 es más del doble que el 30, ¿vale? Lo correcto sería un 50-50 o un 55-45, porque oye, todo no es matemáticas, ¿vale? Pero ya cuando vemos posturas muy intransigentes, donde vemos motivos espurios, donde vemos que el resentimiento, el rencor, el despecho, los celos, las envidias,
los odios a la familia, a los suegros, a las suegras, a no sé qué. ¿Sabes? Cuando mezclamos todo ese tipo de sentimientos y no nos vamos a lo realmente importante, que es a los hijos menores procurarles una buena educación y sus necesidades cubiertas, e intentar, que aunque ya no seáis matrimonio, que ya no seamos matrimonio, pues que llevemos que cada uno haga su vida y bueno, y ya está, y sean felices, porque te vas a tener que ver con tu expareja, te vas a tener que ver en los campeonatos de fútbol o de deportes de tus hijos o de tus hijas, en las comuniones, si se casan tendréis que ir a la boda, es decir, es decir, va a haber momentos en los que los hijos van a requerir que los padres estén con ellos, ambos dos, y que dejen sus diferencias al lado, ¿no? Pues si por culpa de firmar un convenio regulador que firmaste con prisas porque estabas agobiado o agobiada y resulta que es fuente de desgracia, de rencor y que te está perjudicando mucho económicamente o por otros motivos día a día, pues resulta que en el divorcio, que siempre es una solución, porque dices, bueno, nos llevamos mal, nos divorciamos, pues ya se acaban los motivos para discutir, ya no nos queremos como pareja, pero por lo menos ya no nos odiamos, ¿vale? Claro. Pues resulta que un mal convenio regulador es justo lo contrario, dar motivos para que una de las partes se sienta muy agraviada y mantenga ese odio y esa animadversión incluso después de divorciados, cuando el divorcio debería ser ya el punto y final de la discusión. Por eso, vuelvo a insistir, es muy importante reflexionar lo que se firma, ver que el horizonte temporal es muy largo, que no es un contrato de un añito, que a veces son hasta 20 años, y que se escuche al abogado o a la abogada para que te asesore correctamente. Pues lo más importante, como estamos viendo, Abel, es tener un buen abogado, buenos expertos para que precisamente evitar todo lo que nos has contado. Y Marín y Bateo Abogados es un ejemplo perfecto de grandes profesionales. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Bueno, pues como siempre me gusta decir, visitando nuestra web, que es muy fácil, marinimateo.com, y ahí pues está nuestro número de teléfonos, nuestro formulario de consultas para que nos puedan preguntar y un montón de información. Últimamente hemos hecho unas actualizaciones en la web, que hemos puesto un botón para buscar dentro de la web, pones allí lo que buscas, y como tenemos tanto contenido, pues de esa forma cualquier usuario puede encontrar justamente lo que necesita. Estupendo, pues muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchados el próximo lunes. Muy bien, muchas gracias, José. Un Adiós. saludo. Hasta luego.